Hola, soy su amigo el Dr. Gilberto Gómez Garza y en esta ocasión les traigo este video titulado Optimización de protocolos en resonancia magnética de músculo esquelético. Hice este video motivado por la pregunta de un médico residente que decía: en resonancia magnética de músculo esquelético, ¿usted prefiere densidad protónica con FATSAT o STIR? Mi respuesta fue: depende. Para la elección de secuencias en músculo esquelético, lo primero que tenemos que diferenciar es si vamos a estudiar una articulación o un segmento corporal. Entendiendo por articulación el sitio donde se unen dos o más huesos, y el segmento, la parte del cuerpo que está comprendida entre dos articulaciones. Mientras que para las articulaciones vamos a preferir las secuencias ponderadas en densidad protónica, para los segmentos vamos a preferir T1 y T2 clásicos y el STIR para obtener saturación grasa. Vamos a comenzar con las articulaciones. En la extremidad superior contamos con los hombros derecho e izquierdo, los codos y las muñecas. En la extremidad inferior vamos a comenzar con las caderas y noten aquí que tenemos una combinación de secuencias. Ya que la anatomía nos permite obtener imágenes comparativas de ambas caderas, vamos a utilizar las secuencias destinadas para un segmento, como este T1 que demuestra una displasia congénita de cadera derecha, para después dedicarnos a estudiar la articulación de interés con secuencias en densidad protónica, excepto cuando utilicemos contraste intraarticular en una artrorresonancia de cadera, donde las secuencias a elegir deben estar ponderadas en T1 con saturación grasa. Continuando con la extremidad inferior, tenemos a las rodillas derecha e izquierda y a los tobillos derecho e izquierdo. ¿Por qué preferimos densidad protónica para estudiar las articulaciones? Estas secuencias, llamadas intermedias por poseer tiempos tanto de T1 como de T2, tienen la cualidad de que el líquido articular permanece hiperintenso. Vean ustedes aquí una comparativa entre una densidad protónica de la rodilla y un T1. Mientras que el T1 nos provee de una excelente definición anatómica y puede demostrar las estructuras intraarticulares, no es tan confiable para demostrar las lesiones, por ejemplo, en este desgarro de menisco con un quiste parameniscal. La densidad protónica también nos permite valorar el grosor del cartílago articular, cosa que es imposible en la secuencia T1. Para fines prácticos, la densidad protónica servirá como nuestro T1, dándonos una excelente definición anatómica, mientras que la densidad protónica con saturación grasa será nuestra secuencia sensible a edema, resaltando las lesiones. Las articulaciones las vamos a estudiar en tres diferentes planos: axial, coronal y sagital, pero ninguno de ellos es ortogonal. Como en otras regiones del cuerpo, el plano más importante para comenzar es el axial, ya que a partir de este vamos a obtener referencias anatómicas que nos van a permitir obtener el resto de planos. Por ejemplo, en rodilla vamos a localizar los dos cóndilos femorales y trazando una línea que los una va a ser nuestro plano coronal, mientras que el sagital va a ser perpendicular a este. En el hombro vamos a localizar el tendón principal del músculo supraespinoso, lo que nos va a brindar el plano coronal y perpendicular a este el plano sagital. En muñeca vamos a buscar la línea más larga que una al radio del cúbito para obtener el coronal y en perpendicular el sagital. Lo mismo para el tobillo, donde vamos a localizar los maleolos y utilizando una línea que los una será nuestro plano coronal y en perpendicular el sagital. Para resonancia magnética de músculo esquelético se recomienda realizar cortes de entre 3 y 4 milímetros por un 20% de espacio. Los cortes deberán realizarse de anterior a posterior, de izquierda a derecha
y de arriba hacia abajo, cubriendo la totalidad de la articulación. Si bien el estudio de articulaciones mediante densidad protónica nos provee de bastante información, vamos a requerir de secuencias adicionales para estudiar estructuras intra y extraarticulares propias de cada articulación. Y vamos a comenzar con el T1 tradicional. Este lo vamos a utilizar para estudiar las estructuras óseas. Por ejemplo, en esta osteonecrosis del semilunar, en la necrosis avascular de las caderas o en las lesiones osteocondrales, en este caso en el capitellum del húmero. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el T1 nos es de gran utilidad para valorar las estructuras óseas. En este paciente pediátrico con traumatismo de rodilla encontramos un área de edema óseo difuso en la metáfisis tibial. La densidad protónica nos demuestra una alteración de la trabécula, pero el T1 es capaz de demostrarnos la fractura incompleta de la tibia. Siguiendo ahora con una secuencia en T2 tradicional, esta nos va a ser de gran utilidad para valorar los ligamentos y tendones. Por ejemplo, realizando cortes finos menores de 3 milímetros para valorar el ligamento cruzado anterior de la rodilla en un plano sagital oblicuo, cortes finos de 2 milímetros para valorar los ligamentos del tobillo, como en este desgarro del ligamento peroneo astragalino anterior, o como una secuencia adicional en el hombro para valorar el tendón del supraespinoso, donde las secuencias sensibles a edema pueden sobrevalorar la presencia de un desgarro en la cara articular, pero en T2 se logra caracterizar únicamente como un desgarro intersticial. Vamos a continuar con la secuencia T2 ecodegradiente o T2 estrella. Esta nos es de gran utilidad para demostrar algunas estructuras intraarticulares, por ejemplo en el hombro, para ver el labrum glenoideo, en este caso con un desgarro del labrum glenoideo anterior, en la muñeca para valorar el fibrocartílago triangular, y en la rodilla tenemos una indicación muy particular, la cual es la sinovitis bilionodular, en la cual la secuencia ecodegradiente nos permite demostrar los depósitos de hemosiderina intraarticulares. Ahora, regresando a la pregunta inicial, el STIR en articulaciones nos puede ser de gran utilidad cuando tenemos una falla en la densidad protónica. Esto ocurre, por ejemplo, en pacientes grandes, donde las estructuras lejanas al isocentro no van a obtener una buena saturación grasa. La secuencia STIR nos provee de una saturación grasa muy robusta y poco susceptible a artefactos. Y en el caso en el que el paciente cuenta con implantes metálicos que producen una falla en la saturación grasa en densidad protónica, el STIR nos va a ser de gran utilidad para demostrar el edema. Si utilizamos contraste intravenoso, la secuencia a elegir será el T1 con saturación grasa, por ejemplo, para demostrar este reforzamiento de la sinovial en una artritis séptica o en el caso de tumores del espacio articular. En la actualidad, con la utilización de equipos y secuencias más modernos, probablemente la única indicación para artrorresonancia continúe siendo la cadera, y para esto vamos a utilizar T1 con saturación grasa. Pasemos ahora al estudio de los segmentos corporales. Como mencionamos antes, este estudio debe comprender de articulación a articulación. Es importante estudiar la totalidad de las estructuras contenidas dentro de este segmento para valorar, por ejemplo, la longitud de un desgarro muscular o valorar si existen lesiones saltatorias en el caso de un cáncer de hueso. La elección de secuencias en los segmentos están destinadas para caracterizar las lesiones. Por lo tanto, vamos a utilizar un T1, por ejemplo, para demostrar este lipoma. También el T1 es la mejor secuencia para demostrar las lesiones de la médula ósea, donde se pierde su señal hiperintensa, por ejemplo, en esta enfermedad ósea metastásica.
Pasemos ahora a la secuencia T2. La combinación de secuencias T1 y T2 nos permite caracterizar correctamente las lesiones, por ejemplo, el contenido hemático en este osteosarcoma telangiectásico. El T2 también nos provee de algunas imágenes características, por ejemplo, el signo de la diana en este neurofibroma. Y la tercera secuencia básica, cuando estudiamos segmentos corporales, va a ser el STIR, que es la secuencia que nos va a proveer de saturación grasa, resaltando la presencia de lesiones. Vean en este ejemplo de osteocondroma, el STIR nos es de mucha utilidad para valorar el capuchón cartilaginoso. En neurofibromatosis, los neurofibromas aparecen hiperintensos en STIR. También es útil para demostrar cambios inflamatorios, como en esta osteomielitis y la presencia de un absceso de tejidos blandos. Algunas patologías como desgarros y fracturas, por ejemplo, esta fractura por estrés tibial, son mejor demostradas en STIR. Revisemos ahora cuáles son los segmentos corporales a estudiar. Tenemos a los brazos derecho e izquierdo, los antebrazos y las manos en la extremidad superior. Noten que en las manos, más allá de la muñeca, no estudiaremos estructuras intraarticulares, sino básicamente estructuras óseas, tendones y ligamentos, por lo que las secuencias elegidas serán T1, T2 y STIR. En la extremidad inferior tenemos a los muslos, y ya que la anatomía nos lo permite, podemos obtener algunos planos en imágenes comparativas, por ejemplo en el coronal o en el axial, reservando la secuencia en sagital de manera unilateral solo para el muslo afectado. Lo mismo ocurre para las piernas y por último los antepiés derecho e izquierdo por separado. Revisemos ahora secuencias adicionales que nos son útiles para caracterizar lesiones en los segmentos corporales. Primero les quiero hablar de la difusión. La difusión es una secuencia que nos provee de información fisiológica de la lesión. Las lesiones altamente celulares, como este sarcoma de tejidos blandos, restringen a la difusión. También en enfermedades inflamatorias, como en esta osteomielitis, la difusión nos permite valorar tanto las estructuras óseas como los tejidos blandos circundantes. Utilizando una visualización con ventana invertida, nos provee de esta imagen parecida a la medicina nuclear y nos demuestra las áreas más celulares de la lesión. También la difusión nos es muy útil para demostrar la presencia de adenopatías. Siempre que utilicemos medio de contraste en los segmentos corporales y por el tipo de patología que estamos estudiando, es conveniente obtener una secuencia dinámica mientras aplicamos el medio de contraste. Esta se obtiene en T1 con saturación grasa en diferentes fases, permitiéndonos valorar cuáles son las áreas más hipervasculares de la lesión para la planeación de resección o toma de biopsia. También nos permitirá obtener mapas de perfusión para conocer las áreas metabólicamente más activas de la lesión. Y por último, podemos obtener secuencias post-contraste ponderadas en T1 con saturación grasa en diferentes planos. Y bueno amigos, a manera de conclusiones, vamos a mencionar que los segmentos y articulaciones tienen indicaciones distintas de estudio, por lo tanto van a requerir protocolos distintos. Para las articulaciones vamos a basar nuestro estudio en secuencias en densidad protónica con y sin FATSAT en los 3 planos. Y adicionalmente vamos a realizar secuencias T1 en un plano longitudinal para valoración de estructuras óseas, T2 para valoración de ligamentos o tendones, T2 ecodegradiente en algunas articulaciones para valorar estructuras intraarticulares, el STIR solamente cuando tengamos falla de la densidad protónica con saturación grasa y cuando utilicemos material de contraste T1 con FATSAT. Para segmentos, nuestras secuencias estarán basadas en T1 y T2 para caracterizar lesiones, STIR para obtener saturación grasa y adicionaremos difusión y T1 con FATSAT cuando utilicemos material de contraste. Y bueno amigos, eso sería todo en este video. Espero que les sea de mucha utilidad
y nos vemos en el siguiente video. Gracias.